Buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé, eso depende del lugar geográfico en que ustedes estén. Nosotros estamos en Chilito y nuevamente estamos de vuelta con América Rebelde y con la página La Rebelión se Justifica. Y esta vez nos vamos a entrevistar a una compañera muy querida por muchos, que es la Carla Pellegrín, médico, hermana del comandante Raúl Pellegrín, José Miguel, Rodrigo, Benjamín, según qué parte de la historia estamos hablando. Y como estamos en el mes de octubre, es también para muchos el octubre rodriguista, octubre rodriguista, porque hay un montón de fechas vinculadas al mundo, al pueblo rodriguista, al Frente Patriótico. Y una de ellas es esta figura enigmática del comandante, el comandante Raúl, su importancia en la construcción del frente, en la separación del frente, en la ideación de la Guerra Patriótica Nacional, su ejemplo como dirigente revolucionario. Pero la idea de esta entrevista no es repetir lo que ya todos sabemos, sino que escudriñar, escarbar en la persona de Raúl, ¿ya? Eh, que igual que todos los revolucionarios, ¿cierto? Es un ser humano de carne y hueso, con todas las contradicciones propias del ser humano, eh, con dudas y respuestas, algunas respuestas construidas en base al estudio, otras en base a la práctica, otras también en base a la intuición. Eh, Así que sobre ese Raúl de carne y hueso vamos a conversar y ahí ir descubriendo cómo Raúl se transforma en Rodrigo, en Benjamín, en José Miguel y también en, en lo personal, ¿cierto? Yo siempre me he preguntado qué hubiese pasado si haciendo un poco de ficción, si se hubiesen encontrado en algún momento en la historia Miguel Enríquez con Raúl Pellegrín. Por Dios que hubiese sido un encuentro fabuloso entre dos gigantes revolucionarios de la historia de Chile. Y, y bueno, vamos a ir viendo acá cómo nace este personaje, esta persona, este comandante, este ser de carne y hueso. ¿Cómo está, compañera? Hola, buenas noches. Bien, muchas gracias. Es noche acá. En noche. Mira. eh, hay, hay un reportaje, hay un documental que se hizo con eh, tema sobre Raúl y aparecen imágenes cuando es chiquitito. ¿Ya? Eh, ¿Cómo era Raúl cuando chico? ¿Qué, qué, qué, eh, por ejemplo, cuando estaba en, no sé, en el segundo básico, y en el segundo básico habían 20 niños en el curso, o 30, no sé, eh, ¿qué hacía diferente a ese niño Raúl del resto? ¿Qué lo hacía similar al resto? Bueno, yo soy 4 años menor que él. ¿Ya? Ya él es mi hermano mayor. No, no es mi hermano hombre, digamos, porque está mi hermana, que tiene 6 años más que yo, después viene mi hermano, que tiene 4 años más que yo, y yo. Entonces yo siempre fui la chiquitita del grupo, digamos. Pero por lo que he escuchado de los profesores, de las profesoras de mi hermano, eh, tenía, tenía una característica que era como bien especial, era súper reflexivo, siendo muy chiquitito, ¿no? Tenía una capacidad de reflexión y de que todo le interesaba. Era como muy inquieto. Y yo me acuerdo que cuando éramos chicos lo pasaron de curso, en ese tiempo los pasaban de curso, ¿te acuerdas? Los subían de curso. Y no sé, lo subieron 2 cursos, 3 cursos, no me acuerdo, pero él era muy pequeñito y pequeñito de tamaño también. Mi hermano siempre fue bajito, él llegó a medía 1,66 m, ¿sí?
Y era esa una de las características, cuando era muy pequeñito, cuando era, digamos, estaba en el colegio, de buenos amigos, bueno para la pelota, muy bueno para los deportes. Él hacía natación, hacía fútbol, jugaba ping-pong, era bueno para el ping-pong, fue a campeonatos de ping-pong, me acuerdo que iba también, y de buenos amigos, y bueno para reírse, pero súper tímido, siempre. No te escucho, Ahí estamos. sí. Esa característica de ser reflexivo, pensativo, qué sé yo, aparte de ser una condición personal, también puede ser una cosa familiar, del entorno familiar. Eh, Absolutamente. Mi papá, ¿cierto? Mis abuelos, súper conectados con la realidad. Yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Conectados con lo que se estaba viviendo claro. y reflexionando y pensando. Claro, porque en el documental sobre el entierro a Luis Emilio Recabarren, ahí aparece tu abuelo dando un discurso en el funeral. ¿Ya? Y entiendo que ese abuelo era anarquista, era libertario. Sí, mira, nosotros tenemos dos abuelos, bueno, los dos abuelos nuestros, que son dos personajes. Este abuelo Pellegrín, Carlos Pellegrín, no solo él filmó el entierro de Recabarren porque hacía cine. Ya, La primera película que hizo mi abuelo, película muda, ¿cierto? La hizo hace 100 años, en 1925, que se llamaba Los desheredados de la suerte. No ya, hay copia de esa película, pero sale en los reportes en la Cineteca Nacional. Y Y la otra cosa que descubrimos es que en la propuesta de constitución del año 25, ¿no? ¿cierto? Hubo una constitución paralela, ¿no? Que era la constitución de los intelectuales y trabajadores. Aparece Carlos Pellegrín en el diario, Ya, 100 años atrás, aparece como relator de él participó en la elaboración de este proceso. ya. Entonces, interesante. Claro, Es, entonces, el abuelo Pellegrini era ese. El otro ya, abuelo, que es el abuelo Friedman, judío, migrante, que llegó de Besarabia, un pueblo que queda entre Ucrania y Rusia, él llegó teniendo 15 años acá. No nació en Chile, nació allá. Y se escaparon de América, de Europa Central por los pogroms, ¿cierto? Por la ya, persecución a los judíos. Y ese abuelo también hemos encontrado recortes de diario, y él era también, los dos eran de vertiente anarquista, después se convirtieron en socialistas, y era súper activo. Fue candidato, mi abuelo Friedman fue candidato a diputado en la misma época que Marmaduke Grove. ya, Entonces, era imposible no tener una carga importante como familia, ¿no? claro. No, y aparte que en esa época, en los años 20, años 30, eh, era también todo un periodo de búsqueda y de creación, ¿cierto? Los partidos populares, más allá de su definición ideológica, ya sea marxista-leninista o anarquista, eran mucho más libres para crear y para romper barreras y traer por aquí y por acá, ¿cierto? Entonces, claro, esa libertad de pensamiento, desde esas ópticas, sin duda influyeron en Raúl. De todas maneras, porque después vienen mis padres, ¿sí? Claro. Ambos hijos de estos personajes, ¿no? Y se van a Cuba, siendo ellos estudiantes o sea, mi papá ya era arquitecto y mi mamá estaba, y mi mamá no se había titulado, pero había terminado la carrera de arquitectura. Y se van con mis hermanos, yo no había nacido, se van a Cuba porque hay una reunión y dicen,
se necesitan, eran militantes de la Jota los dos, se necesitan profesionales jóvenes para ir a ayudar a la Revolución Cubana. Y los primeros que levantan la mano, según Miguel Launer, que fue el que nos contó la historia, fue mi papá. El primero que levanta la mano y dice, nosotros, y parten para Cuba, ¿sí? Y todo eso va marcando, ¿no? Va marcando ¿Eso fue nuestro... en qué año, disculpa? ¿En qué ¿Cómo? año fue? ¿En 60, qué año? Ya, el 60. ya. Entonces trabajan en el Ministerio de la Construcción, hacen lazos ahí y están muy metidos en la construcción de la Revolución Cubana. ¿Y cuántos años viven allá en Hasta el Cuba? 64, 4 años, años. Sí. ya. Harto Entre tiempo. medio me hacen a mí y nazco yo. Harto tiempo, porque, y bueno, esos 4 años, del 64 es el periodo más pujante de la revolución, donde se van creando todas las leyes revolucionarias, ya está la segunda declaración de La Habana, está más definido el proceso, eh, las masas están ahí en plena ebullición. Exacto. Claro. Y entonces ahí regresan y nuestra familia crece en esta historia, ¿no? Nosotros recibíamos por correo en ese tiempo, fíjate, antes de la Unidad Popular, nosotros recibíamos revistas de Cuba, La Bohemia, El Granma. Yo me acuerdo que llegaba cuando éramos chicos, llegaban a la casa. Y bueno, el Che era un personaje en nuestra casa, Fidel era un personaje en la casa. Y viene la Unidad Popular. Y eso marca mucho también porque el compromiso de la familia de nuestros padres fue absolutamente, yo me acuerdo del 4 de septiembre del 70, lo tengo súper grabado en que estábamos viendo televisión y era la chiquita, yo me quedo dormida y de repente despierto y mi mamá llorando. Y digo, pero mami, ¿por qué estás llorando? Me dice, ay, es que ganó Allende y todos se fueron a celebrar, pero vamos. Y yo estaba con pijama y me pongo ropa arriba del pijama, salimos corriendo con mi mamá y nos alcanzamos a subir al auto que venían acá a la plaza, ¿sí? Y era un mar de personas celebrando, habían parlantes en los postes con el discurso de Allende, y eso yo lo viví, ¿sí? Y lo viví con mis hermanos. Entonces todo Y, eso también marca, ¿no? y para el triunfo Allende, ¿cuántos años tenía Raúl? 9, 10, 11, 12, perdón, tenía 12. 12 años, ya. En octubre cumplía 12 años. Claro, o sea, ya ahí ya no, no era un niño tan chico, sino ya estaba con los sentidos bien puestos. Y, Claro, y la perspectiva de lo que significaba la Unidad Popular. Entonces los cambios, las transformaciones, en qué trabajaban los papás de nosotros. o sea, para el golpe él tenía 15, tú tenías 11. 11 y tu hermana tenía 17. Sí. 17. O sea, eran ya preadolescentes, adolescentes. ¿Mm? O sea, Y, nosotros vivimos con... Yo tengo el recuerdo de la Unidad Popular y cuando a mí una de las cosas que más me emocionan es la Unidad Popular, que me produce una sensación corporal de alegría, de felicidad, de, de, un, de una construcción permanente, siendo niña. O sea, eso es lo que yo veía a mi alrededor en los adultos. Mis hermanos iban a los trabajos voluntarios. claro, es que también es un Marcó mucho. periodo en que los que nunca tuvieron rostro adquirieron un rostro y estaban en la portada, ¿cierto? Estaban en primera línea. Entonces mucha gente invisibilizada se convertía en visible. Exacto. Yo creo que eso fue súper importante, ¿no? Y hay algo que lo conversé también hace poco con un compañero. Nosotros éramos clase media, ¿sí? Mi hermano estudiaba en la Alianza Francesa. Entonces, y ahí yo voy siempre a la canción de Silvio Rodríguez, ¿no?
que dice, tener no es signo de malvado, y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud, ¿cierto? Porque de repente hay un clasismo al revés, malentendido, ¿no? No, ¿qué saben ellos? No, si nunca han pasado hambre. Entonces yo creo que es súper valioso que sin haber pasado hambre, ¿sí? Habiendo tenido la suerte que tuvimos nosotros, ¿no? Socioeconómicamente hablando, ¿no? De tener padres profesionales con toda una historia que ellos arrastraban, haber tomado los compromisos que se tomaron. Porque podrían haber sido arquitectos que construían, no sé, por Costanera Center, no sé qué cosa, ¿no? Pero Claro. trabajaban en viviendas sociales, trabajaban en cómo resolver el problema de la vivienda. Así es. Bueno, la educación de la Alianza Francesa es a otro nivel y también eso significa acceder a otros autores, a otra exigencia que también influye en la formación particular de Raúl, porque si ya entra con toda esta este rasgo reflexivo, crítico, que es el cuestionador, en un contexto escolar exigente, sin duda hace que a los chicos le sacan el jugo. Y además él era súper exigente. Y él era súper exigente consigo mismo y era súper exigente conmigo, que era la hermana chica, en hacer las tareas, en estudiar, ¿sí? Entonces había como hay que ser mejores, hay que ser mejores, pero hay que ser mejores para algo, y hay que ser mejores para entregar lo mejor de uno, ¿no? Y eso yo lo recibí no solo de mis padres, sino que también de mis hermanos y de mi hermano. Ahora, ¿cómo impacta el golpe en ustedes como adolescente o preadolescente? ¿Y cómo impacta el golpe en Raúl? Bueno, fue muy espantoso porque mi hermano estaba en un paseo de curso en la isla de Pascua. No estaba en Santiago cuando fue el golpe. Entonces a mí me fueron a buscar al colegio, a mi hermana también. Nosotros vimos el bombardeo de la casa de Tomás Moro y escuchamos en la radio las últimas palabras de Allende, en la radio del auto, cuando íbamos trasladándonos a la casa de mis abuelos, porque mi papá dio la orden, mi papá estaba en el centro, y le dio la orden a mi mamá, le dijo, no, mira, anda a buscar a los niños y vámonos a la casa de sus papás, en Independencia. Y mi hermano no, pues mi hermano estaba en la isla de Pascua. Entonces, como había toque de queda, no podían volver. Y yo no recuerdo cuántos días después, pero estábamos en la casa de mis abuelos y había así como, no sé, entre las 2 y las 4, no sé cómo funcionaba el toque de queda en ese tiempo, pero fueron los días horribles en que pasaban ametrallando las casas y todo, y llegó mi hermano. Y yo me acuerdo el abrazo entre mi hermano y mi papá, en que se abrazaron y se pusieron a llorar. Y nos cuenta Galemiri, que es un escritor, que era compañero de mi hermano, nos cuenta, hace muchos años nos contó, nos relató, de que cuando fue el golpe en la isla de Pascua, todos sus compañeros se pusieron a celebrar. Y entonces mi hermano se fue a la orilla del mar con este chico, con Galemiri, y lloraban, porque ellos estaban en otra dimensión en esta historia, ¿no? Entonces fue muy fuerte todo lo que sucedió en ese periodo eh, y un poco aturdidos, ¿no? Estábamos como aturdidos. Esa es la sensación que tengo yo cuando recuerdo ese periodo de tiempo de como aturdidos de lo que estaba pasando. Por supuesto, mi papá quedó cesante al tiro, mi mamá siguió trabajando y un día salimos mi papá no, que estaba cesante, nos fue a dejar al colegio y llegó el allanamiento. Eran militares los que allanaron la casa y se llevaron
las direcciones de nuestros colegios y en qué horario salíamos. Entonces yo me imagino que eso debe haber gatillado mucho pánico en los papás de que nos fueran a tomar a nosotros como rehenes. Y bueno, ahí nos fueron a buscar al colegio, todo el cuento, todo eso pasó en un día y consiguieron a través de contactos y nos asilamos en la embajada de Alemania, federal. Federal, Claro, sí. ya. Y ahí estuvimos como 2 meses, yo creo, asilados. Claro. Claro, lo que pasa es que cuando se habla del golpe, eh, se focaliza justamente en el tema institucional, el Estado, el quiebre de la democracia, todas esas cuestiones que siempre dicen. Pero lo que no se dice es que la dictadura y el golpe no solamente hizo mierda eso, sino que también partió a la familia, partió a las amistades barriales, ¿cierto? Las hizo trizas y partió también todas las relaciones humanas, todo el tejido social. Entonces, claro, el golpe se da en un montón de áreas simultáneamente y es devastador, que Y al final lo que queda es la matanza. Pero más allá de la masacre, la matanza, ¿cierto? O el genocidio, hay un efecto social que es tremendo, es profundo. mira, nosotros con los años uno hace la reflexión para atrás, ¿no? Los vínculos familiares se cortaron. O sea, lo que las personas están acostumbradas a tener abuelos, ¿sí? Nosotros vivimos sin abuelos, vivimos sin primos, vivimos sin los amigos del colegio, ¿no? Como que quedó todo detenido en eso. A mis papás le mataron y desapareció un montón de su, como dices tú, el tejido social o su entorno. Entonces, la dimensión del exilio, porque hay de todo, y la gente habla muchas veces, que no les pasó nada porque estuvieron exiliados. El exilio también fue muy terrible para muchas personas, la forma en que se vivió, o sea, cómo nos cambió. No fuimos adolescentes normales, yo no fui una adolescente normal, ni en Alemania ni en Cuba, o sea, yo amo a Cuba, pero no soy cubana, pues entonces no era ni cubana, ni chilena, ni qué soy yo. Claro. ¿Sí? No, No y tengo abuelos, no tengo primos, no tengo, y después cuando, porque además no era una cosa de WhatsApp, sino que una carta se demoraba meses en llegar a La Habana y de La Habana para acá se demoraba otros tantos meses, en fin, era un desastre las comunicaciones. Entonces cuando uno regresa, restablecer vínculos no es lo mismo. Ya claro. hay un quiebre, ya hay un espacio detenido, ¿no? Y No, nos y el pasó. exiliado, el exiliado en el exilio es un paria, sin importar el país en que haya estado, es un paria porque no pertenece a ese país en que está. Y una vez de vuelta es otro paria porque es un comunista, subversivo, ¿cierto? Eh, eh, tampoco es incluido en la sociedad. Entonces, al final, el exiliado no es ni de allá ni de acá y le cuesta recomponer y reidentificarse con este país que ya cambió en un 100%. Sí, es complejo. Pero ustedes se van a Alemania, ¿cierto? Federal, y después pasan a la RDA. No, estuvimos ¿No? siempre en Frankfurt, Ah, ya, siempre en siempre la. en la RFA, sí, en la Ya. República Federal Alemana, sí. Y, y es ahí Bailamos. donde baila, ¿cierto? Porque antes de empezar la entrevista, yo te decía que iba a traer a colación esa foto, que la encuentro fantástica, en que aparece Raúl Pellegrín con el grupo folclórico y el vestido de chilote bailando.
medio añiñado para bailar el paso ahí de los... No, muerto de vergüenza, muerto de vergüenza. Yeah. O sea, esa parte es súper linda, como, bueno, ahí hay una historia bien bonita de que tenían una reunión de la Jota en el living de la casa y como yo era la chica, me echaron. Entonces después todos se fueron de la reunión y yo le dije a mi hermano, tengo que hablar contigo. Yo tenía 13 años, no sé, y entonces me dice, a ver, ¿qué me tienes que decir? Entonces le digo, claro, ustedes porque se creen grandes, hacen cosas por Chile y a mí me tienen a un lado porque me tratan como chica. Y se puso súper serio y me dijo, ¿tú quieres participar? Pero por supuesto, si también yo quiero el fin del fascismo, qué sé yo. Y me integraron a este grupo que se estaba formando, que fue el grupo folclórico Víctor Jara. ¿Sí? Entonces, a él lo eligieron, lo pusieron como el director político. Mi hermano era súper tímido de ponerse colorado, ¿sí? Pero él era una tarea que él tenía que cumplir. Entonces a mí me da risa porque aparece en estas fotos bailando y él se moría de vergüenza, pero lo tenía que hacer porque era una tarea política. Entonces en esa foto que tú dices, la pareja soy yo, salgo al lado bailando, yo salimos bailando los dos, bailando con la hermana. Ya, mira. Y ahí tú tenías 13 y él tenía 17. Claro. Ya. O sea, está Entonces, en el apogeo de la adolescencia, que según los psicólogos, el periodo más complicado de las identidades, de la vergüenza y todo el tema. y todo, pues, y además conflictos de no hablarle a mis papás, mi hermano no le hablaba, no sé si a mi papá o a mi mamá, estuvo mucho tiempo sin hablarle, y bueno, adolescencia, pues. Pero hace poco vi de nuevo el documental y sale el negro Eichen, que es un amigo, su amigo Yunta de Alemania, y el negro dice, yo lo que recuerdo de Alejandro es que nos reíamos de cualquier cosa, porque a esa edad uno se ríe de cualquier cosa. Pero a él lo eligieron porque tenía la capacidad de líder, siendo tan chico, porque además era chico, además era bajito, y en este conjunto habían personas de 40 años, viejos, pues si nosotros éramos niños, eran viejos de 40, y él era el director político. Bueno, esa capacidad de reírse de cualquier cosa, yo siempre lo he interpretado como la importancia de hablar estupideces. Porque la política tiene ese defecto también de hacer, de transformar a las personas en tonto grave. Exacto. Los temas son No, complicados, son sesudos, y se pierde mucho el sentido del humor. mira, mi hermano no era un tonto grave, no. Entonces, como dices tú, la importancia de desmitificar, ¿no? Los mitos. Era igual a cualquiera y no era un tonto grave. Se mataba de la risa, tenía buen humor, nos reíamos mucho, súper cariñoso, vergonzoso, pero era muy especial. Hay una historia que yo la cuento en alguna parte que me gusta mucho, y es que cuando estábamos en La Habana, nosotros viajamos después de La Habana, el 76, y él entró a la escuela militar, yo entré al colegio, mi hermana entró a la universidad, y entonces un día me dice, oye, quiero decirte algo, pásame el Larús, eso es Larús rojo con blanco. Me dice, busca la N, busca la palabra normal. ¿Qué dice? Entonces yo ahí, la hermana chica que hacía lo que fuera por mi hermano, porque lo adoraba, entonces miro normal, común a la mayoría. Pues bien, vengo a informarte que nosotros no somos normales, para que lo sepas desde chiquitita. Entonces, ¿cómo que no somos normales? No, no somos común a la mayoría, somos diferentes por la forma de enfrentar las cosas, por la forma de ser, por la familia que somos. O sea, mi papá nos levantó a todos, po. Si uno piensa, vino la dictadura, después vino el exilio, y el recuerdo que tenemos de mi papá es, aquí
hay que salir adelante y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer porque esto es por acá. Nos podríamos haber asimilado en Alemania o en Cuba, ¿cierto? Como muchos exiliados que finalmente se quedaron y que no es cuestionable, sino que esa fue su evolución, ¿no? Pero la evolución de esta familia fue, no, aquí hay que volver y hay que luchar contra la dictadura y vamos para allá. Entonces yo hallo muy bonito eso porque era una forma en que él hizo su análisis. ¿Tenía cuánto? Él tenía cuánto, 17, 18, 19 años de haber tenido cuando me hizo la tallita de la normalidad que me marcó para toda la vida. Ahora, claro, sin duda, lo que hablábamos antes, cómo se percibe la realidad, la mayoría tiene una forma de percibirla que no es la misma que tiene este grupo de personas que elige el camino más duro, ¿cierto? Pero en Alemania él entró a estudiar también. Sí, y ahí él deja la escoba porque como era brillante, aprende alemán súper rápido, ¿sí? Más rápido que todos. Y además se mete en un curso por correspondencia a Francia para terminar el liceo, porque él no terminó el liceo aquí en Chile, estaba en tercero medio. Entonces tuvo que terminar el liceo y lo hace por vía, y en ese tiempo es correo, ¿no? Era en sobre, digamos, que llegaba a la casa los cuestionarios en sobre. Claro. Era a distancia. Sí, como era antes, a distancia. Claro, Y él termina el colegio así, a distancia. sí. Y después creo que entra a estudiar algo de ingeniería o algo, pero no me acuerdo bien, como alcanzó a estudiar un poco y después nos fuimos para Cuba. Ya. Y en Cuba él decide entrar a la carrera militar y él eh, elige la parte política de la carrera militar. Algo así, ¿cierto? Sí, él era infante, él tenía 17 años cuando entró a la carrera militar. Porque, claro, el 76 entró. Y el 75, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tenía 17 años. Y entonces él es infante, infantería terrestre, y dentro de eso es como una subespecialidad, que era el político. Y él estudia, yo no sé si fue una decisión personal de él, pero también me cuentan los amigos de que él, uno que caminó toda la rampa para arriba y la rampa para abajo y en La Habana, la rampa para arriba, y él le iba preguntando, ya, pero esta especialidad qué es, y esta especialidad qué es, y esta otra de qué se trata, como para enterarse bien de lo que se trataba en lo que estaba entrando. Y eran todos chicos. Ahora, en el libro de Luis Rojas sobre la rebelión, la sublevación imaginada, algo así el nombre, hay un pasaje en que él describe que se forma un grupo como de 5 compañeros comunistas en ese momento en que estaba Raúl, y la idea de ese grupo era empezar a hacer el diseño de lo que posteriormente se conoció como Frente Patriótico, ¿cierto? Empezar a idear el qué hacer. Y ahí en el libro, la figura de Raúl en ese grupo adquiere importancia, tanto de liderazgo como de ideación de ese proyecto. Sí, ese grupo de los 5, ese fue el primer grupo que entró a Chile. Creo que de ese grupo me estás hablando, ¿no? Que entró en mayo del 85, del 83. No, es un grupo que se forma en La Habana, que son como de un grupo reducido de compañeros que ahí por el 78, por ahí, que es como previo o después de su incursión en Nicaragua. No, es después de la guerra de Nicaragua. Lo que Ya, pasa es que después de la guerra de Nicaragua, que fue en la guerra en sí misma, que fue en el Frente Sur, fue en junio del 79,
junio, julio, ¿cierto? En julio triunfa el Frente Sandinista y ellos siguen de asesores del ejército sandinista en la construcción del ejército regular sandinista. Y ahí son asesores de esto, de la construcción de este ejército. Y él regresa a La Habana, termina esa misión y regresa a La Habana, yo creo que en el 82. Regresa en el 82. Y entonces ahí empieza una preparación de guerra irregular, o sea, de conspiración. Y en ese grupo se van preparando para entrar a Chile. Y ahí Ahora, se produce todas estas discusiones después de la guerra de Nicaragua. pero la formación del frente, del Frente Cero, qué sé yo, todo eso, antes de ese proceso, hay otro proceso de idear este frente armado, ¿cierto? Que en un principio se llamaba Bernardo Higgins, algo así, y que tenía una visión mucho más global, ¿cierto? Era transformar al Partido Comunista en un partido enteramente militarizado, político-militar, no crear este brazo armado. Bueno, ahí hay un montón de pormenores, po. Ahí viene toda la historia desde el 80 en que Luis Corbalán, ¿cierto?, plantea el tema de la rebelión popular. Ya la tarea militar empieza el 75, ¿sí? En que se empiezan a formar estos cuadros militares, en el año 75. Y en el año 80 se plantea el tema de la rebelión popular, pero en Chile pasaban cosas. O sea, no es que el frente se crea en Cuba y viene para acá, ¿sí? Sino que aquí empieza el Frente Cero en Chile, antes que llegaran los compañeros desde allá. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, ahí hay, hay dos fotos que se me contraponen. Una es la que te mencionaba del baile chilote, y otra que ya Raúl me parece que está en Nicaragua, está de uniforme verde olivo y está mirando hacia el infinito. ¿Sí? O sea, hacia algún frente de guerra será, pero da la impresión que está hacia el infinito. Si uno toma esas dos fotos, ¿cierto? El joven del conjunto Víctor Jara y el comandante, supongo yo que del Frente Cero. No, ese era Benjamín. Ya, En Nicaragua era Benjamín. ya. Pero, ¿qué pasa entre el que bailaba chilote a Benjamín? ¿Cuál fue el proceso ahí? ¿Cuál fue? Porque es un cambio radical. Ahí vestido de verde olivo, claro, todavía está la esencia del cabro chilote, la timidez también, pero ya en condiciones de un militar revolucionario. Yo no veo que sea muy distinto. Yo lo veo como un tránsito súper, era él, el mismo. Puede estar vestido de chilote o de verde olivo, pero era el mismo en su esencia, ¿no? En que él estaba cumpliendo igual una tarea, bailando de chilote, porque era la lucha contra el fascismo. O sea, no era una cosa, ya, que entretenido, bailemos un rato, sino que era un grupo político, ¿sí? El grupo Víctor Jara era un grupo político para hacer solidaridad con Chile, ¿cierto? Para romper el aislamiento, en fin, para denunciar la dictadura. No solamente bailábamos, sino que también había un discurso político. Y él muchas veces daba este discurso político en alemán. Entonces, para mí es como una continuidad. No lo veo como, ¿qué le pasó a él? No, es el mismo. En momentos distintos que le tocó asumir distintos roles. Mira, yo una vez le pregunté, mucho después, cuando yo supe que él era el jefe del frente, año 87, me topé con él en la clandestinidad y le dije,
oye, supe que eres el jefe, ya, me dice, no me molestí. Sí, le digo yo, somos hermanos, ¿no? Ya, pero ¿qué sentís con eso? Qué terrible, ¿qué te pasa? Y él me dijo, esto es un accidente. Estos se llaman accidentes de la historia. Me tocó a mí, le podría haber tocado a cualquiera. Pero hay que asumir el rol y hacerlo lo mejor que uno pueda, pero es una tremenda responsabilidad, porque de mí dependen un montón de cosas. Entonces, claro que dormía poco, lo que me habías dicho algo me comentaste de alguien que escribía al despertarse, antes que empezaras a grabar, y me acordé de mi hermano, de que él me contó, me dijo, ¿sabéis qué descubrí en esa conversación en el año 87? ¿Sabéis qué descubrí? Que yo dejo un papel y un lápiz al lado de la cama y me acuesto con el problema y cuando me despierto escribo la solución y después me despierto. O sea, como que abro los ojos, escribo la solución y después cuando esté bien, estoy más despierto, miro el papel y la solución la escribí ahí. Entonces él estaba conectado con lo que estaba haciendo. Ahora, eh, su incorporación o sea, su vuelta a Chile, ¿cierto? Habiendo pasado eh, el golpe de Estado acá, el exilio en Alemania, la vuelta en Cuba, en Nicaragua, eh, volver a Chile y prácticamente radicarse en Chile en forma clandestina, pero estar acá, sin duda es un impacto, porque si bien es cierto, en Nicaragua estaba en combate, qué sé yo, tenía un grado de libertad mucho mayor que el que tenía acá en Chile. ¿Mm? Él te comentó algo sobre ese cambio de geografía, ese cambio de ambientación, cómo lo afectó. Mira, él estuvo 5 años clandestino. Nunca, por supuesto, nunca se legalizó, nunca fue legal. Del año 83 a que lo matan son 5 años. Eh, Hay una entrevista que le hacen a él en que él dice algo bien interesante. Dice, es extraño lo que me pasa. Así lo dice, ¿no? Me siento libre en medio de tanta opresión. Es que estoy haciendo lo que mi conciencia me dice que debo hacer. Entonces tenía una sensación de libertad súper grande en esos términos. Hace poco estuve con un compañero de él de esa época y me dijo algo que fue como bien fuerte, bien potente lo que me dijo. Me dijo, están felices en ese tiempo porque hacíamos lo que queríamos hacer, lo estábamos haciendo. Y fuimos inmensamente felices en esa época. Y fue importante escucharlo, ¿no? Porque uno se imagina la clandestinidad, la tensión, lo terrible, ¿cierto? Todo negativo, todo terrible, pero estaban haciendo lo que querían hacer, súper, con mucha convicción, con mucha entrega, y eso lo hacía tremendamente libres. Interesante. Sí, la, la, al final de cuentas es como cuando se dice que el esclavo deja de ser esclavo, no cuando rompe las cadenas, sino que cuando se da cuenta que tiene las cadenas, ¿cierto? Y se da cuenta de esa esclavitud. Entonces ahí es el principio de la emancipación, porque antes no sabía que tenía puestas esas cadenas. Entonces es un concepto de libertad totalmente subversivo, porque al margen de estar bajo una dictadura, ¿cierto? La sensación y la práctica de la libertad va unida al combate. Mira, mi hermano era inmensamente libre. En el año 80, mi hermano tenía, ¿cuánto? 10, no, 22, 21, 22 años. Y me escribe una carta
que desgraciadamente, como todas las cosas, se pierden. Se me perdió la carta. Una carta muy bonita en que me dice que nació su hija, que es inmensamente feliz. Esto pasa en Nicaragua, me manda la carta desde Nicaragua y me dice: soy inmensamente feliz por esta hija y quiero decirte que se llama como tú, le puso mi nombre, Carla. Y estoy súper contento de que estés estudiando a Lenin, que estés estudiando a Marx. Yo tenía 18 años, y que estés estudiando a Engels, a Marx, a Lenin. Pero quiero decirte que no tienes que perder nunca la libertad de pensamiento. En el año 80. O sea, como él es visionario en relación, me dice, nunca tienes que perder tu capacidad de reflexión y no todo lo que el partido diga es. Año 80. O sea, también es como visionario en términos, y eso esa libertad yo creo que le permite hacer o trabajar o tomar la decisión cuando se separe el frente del partido, ¿no? Está muteado. Disculpa, va muy en la línea de lo que decía el Che Guevara, cuando él hace un discurso ante los jóvenes comunistas y él define el rol del joven comunista, y en una parte dice que hay que romper con el formalismo y con todo tipo de formalismo, y decir cuando no se está de acuerdo, haya dicho que lo haya dicho. ¿Ya? Y esa parte de haya dicho que lo haya dicho es romper con la estructura de mando y establecer el debate y la crítica como esencia del pensamiento revolucionario. Sin susto, ¿no? Claro, Podemos pensar diferente. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? ¿Cierto? claro, Nos expulsan, no sé, nos vamos nosotros. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? O sea, no, espérense un poquito, nosotros renunciamos. Nosotros nos vamos del partido. claro. Ellos no fueron expulsados del partido. Él me cuenta esa última reunión. Él me contó cómo fue la última reunión, ¿no? En que, claro, los mandaron a todos para distintas partes y cuando le dan la palabra a él, él dice: a ver, no, yo lo que vengo a decir es que nosotros nos vamos del partido. Ahora, contrariamente a lo que se pensaba en el PC cuando crean el Frente, y cuando el Frente hace el debut con el apagón nacional del 13 de diciembre del 83, es que el Frente, por esas cosas de la vida, empieza a adquirir vida propia y empieza a adquirir amor en el pueblo. Y el respeto, el cariño, la admiración a los combatientes rodriguistas empieza a crecer en la misma medida en que la lucha empieza a avanzar. ¿Eh? Entonces, ya el frente ante el pueblo es algo totalmente diferente a los partidos tradicionales, y con ello los militantes rodriguistas y los dirigentes eh, rodriguistas también adquieren un peso en la población totalmente diferente. Por su conducta moral, por su disposición combativa, por su entrega, por su creatividad, etc. Y en eso me imagino yo que el rol de Raúl fue también importante en generar esa cultura, esa mística en la militancia del frente. Sí, yo creo que él es bien responsable del tema de la mística, ¿sí? Del desarrollo de la mística, del sello diferente. Yo me acuerdo que cuando se elabora el rediseño, él viaja a La Habana. Eso fue a principios del 88. Yo estaba todavía en La Habana, había terminado recién la carrera de medicina, y me empieza a hablar y yo digo: mi hermano se volvió loco. La cantidad de cosas que me está diciendo que no las entiendo. Y él me hablaba y me hablaba, ¿cierto?, de la necesidad de, de formar una organización y de fortalecer una organización que tuviera un sello distinto
a esta política tradicional, ¿no? Y uno de los rasgos, y esta mística del rodriguismo, yo creo que uno de los rasgos más importantes que hace toda esta simpatía, además, hacia el frente, tiene que ver con la creatividad, ¿cierto? El salir de lo tradicional, ¿no? Las acciones. Por ejemplo, cuando fue el secuestro de Edwards, la cantidad, el negociar comida para las poblaciones, ¿sí? El negociar materiales de la construcción para las casas, que llevaran eso a las poblaciones. Entonces la creatividad yo creo que es un sello que se fue impregnando en todos, pero era parte de su rollo, ¿no? De cómo ser creativos, cómo ser distintos, cómo tratar de salir del marco tradicional de los partidos políticos revolucionarios, que al final, bueno, sabemos cuál fue el desenlace. Claro. Eso tiene que ver también con la moral rodriguista, tiene que ver también con el rol del jefe rodriguista, que es el que exige cosas que él como jefe es capaz de hacer, no exigir cosas a la militancia que la militancia no puede hacer, y estar ahí en la tarea concreta, no estar detrás de un escritorio, sino que dar el ejemplo en la ejecución de la tarea, ¿cierto? Que rompe al final de cuentas con lo que venía haciendo la izquierda. Que en los partidos de izquierda por lo general unos mandan, otros obedecen y hay como una producción media favoril ahí. Mira, a propósito de lo que hablábamos de la parte humana y de esto mismo, me dice, estoy gordo. Está un poquito gordo. Me dice, estoy gordo. No puedo estar gordo. Tengo que bajar de peso y estar en buen estado físico, porque imagínate cómo me van a ver los otros si todo. Claro. El tecnócrata, ¿no? Estás muteado. Se congeló la imagen, hay una parte que no te escuché. Quedé hasta que estaba gordito. Claro, entonces me dice, tengo que bajar de peso, súper importante, porque tengo que estar en buen estado físico. Imagínate un jefe gordo. Nada que ver, pues me dice. Claro, claro. El clásico compañero tecnócrata, ¿no? Claro. Así es. Pero esta moral rodriguista, este rol del jefe rodriguista es lo que a él lo lleva a los queñes, ¿cierto? Y yo entiendo que hubo varios compañeros que le decían que era mejor que él no participara en los queñes por el rol que él tenía en el frente, que era importante porque era el jefe, qué sé yo, y, y se está construyendo también este nuevo proyecto revolucionario que era el Frente Autónomo. Pero aún así, él decide, él no escucha a sus compañeros más cercanos, ¿cierto? Y dice, no, yo igual voy. Y va y pasa lo que pasa. Eh, ¿Por qué? Por, ese por qué más que nada va ligado a su forma de ser, no tanto a la decisión política, porque se entiende que va unido, ¿cierto?, a esta moral rodriguista revolucionaria. Pero, ¿por qué él como persona decide ahí, no, voy igual? Más allá de la... Esas, esas son cosas que quedaron, como dice Luis Roja, al final de su libro, dice, le faltó vida para hacer el análisis, ¿no? O sea, el análisis de que si estuvo o no estuvo, si fue correcto o no fue correcto. No sabemos bien lo que pensaba. Yo entiendo que tiene que ver con esta moral rodriguista revolucionaria de que el jefe no se quede detrás de un escritorio. ¿No?
con todos los jefes que hubo antes de la separación, ¿cierto? Del comité central y etcétera. Hay que, claro, estar encerrado en una casa dictando las políticas mientras que el resto estaba en las calles es como romper con eso, ¿no? En esta nueva forma de organización. Claro. Entonces Ahora, uno puede pensar también, igual es descuidado de su parte, sí, es bien, pero yo en eso yo no hago ningún tipo de, no hago ningún tipo de crítica, porque es su vida, ¿no? Es su opción y es lo que él decidió, bien o mal, yo no voy a hacer ese juicio, ¿sí? mm, No lo he hecho nunca tampoco, pensando en que fue su decisión. claro. Ahora, en tus diálogos con Raúl, eh, porque a mí siempre me he preguntado, desde los tiempos de la dictadura, cuando se estaba al frente en su apogeo, ¿cierto? Y estaba toda esta mística, esta construcción, eh, eh, estaba la prensa, que es el rodriguista, ¿cierto? La revista rodriguista. Él en tus diálogos, en los diálogos contigo, él te esbozó más o menos lo que él entendía por rodriguismo. No, no como tal, sino que era una forma de vida, era una postura de vida, era una postura de nosotros los anormales, no sé si me explico, ¿no? Eh, la entrega sin límite a una causa que la consideramos justa y la consideramos justa. Eh, y tiene que ver con la formación, también el haber pasado por Cuba en nuestra formación, en la formación de él, en nosotros en general, teníamos una mirada como bien amplia, que yo siento que acá en Chile se cierra, como que Chile es el centro del mundo. No es el centro del mundo, hay luchas en otras partes también. En África, en América Latina, ¿cierto? En Asia, movimientos de liberación nacional, y en el fondo es una lucha por una vida más justa, ¿no? Y eso está impregnado en todo detrás, ¿sí? La lucha en Nicaragua, etcétera, pero una mirada como más amplia. Entonces, ¿qué es el rodriguismo o cómo definía en las conversaciones que nosotros tuvimos? No era relacionado específicamente con el rodriguismo, sino que la actitud de vida como era, ¿no? Tratar de ser coherente, consecuente, en torno a qué, a un mundo más justo. Entonces, rodriguismo hasta esa época es una posición moral revolucionaria ante la vida, ante la sociedad, ante la izquierda. Se puede considerar como una ruptura, o como ruptura y como un inicio a la vez. O sea, evidentemente fue una ruptura cuando se produce la separación, aunque el rodriguismo empieza a construirse mucho antes. Yo creo que en el fondo el Partido Comunista nunca pensó que iba a pasar lo que pasó. Sí, el partido decía, no, el frente no es del partido. A, a ver, ¿Sí o no? espera un segundo, que se Nada congeló la que ver imagen. con el Frente Patriótico. A ver, Y se congeló la empieza a imagen. fortalecerse esta identidad rodriguista. Yo lo veo así. Ya, voy a volver un poquito más atrás porque se congeló la imagen y no se está escuchando la respuesta. Tú me estás diciendo que el Frente Patriótico, o sea, ya, aquí continuamos. Entonces, estábamos viendo que el proyecto del Partido Comunista o el Partido Comunista en sí no tenía mucho que ver
con lo que se estaba construyendo o lo que se había construido como Frente Patriótico. ¿Ya? Claro, que al final de cuentas son dos escuelas totalmente distintas, porque el PC históricamente ha estado ligado a la lucha parlamentaria y el Frente Patriótico nace no desde el Parlamento, precisamente, sino que desde el trabajo conspirativo, el trabajo clandestino eh, y con una construcción de guerra también. O sea, imagínate que la irrupción del Frente Patriótico el 14 de diciembre del 83 es la voladura de torre, ¿cierto? Con explosivos. O sea, así irrumpe en el escenario el Frente Patriótico, ¿no? Y lo que te estaba diciendo antes que se cortara, yo creo que el Partido Comunista nunca imaginó que se iba a ir consolidando una identidad rodriguista, ¿no? Sino que simplemente ellos eran comunistas que estaban en el Frente Patriótico. Entonces no Claro, pensaron nunca de que iba a haber una identidad que tenía pensamiento, que tenía reflexión, y cuando a fines del 86, ya después del atentado, empiezan las negociaciones y todo, y el frente dice, no, a ver, momentito, no es así como vemos nosotros la lucha y se produce la separación, el partido nunca pensó que fuera a ser así. claro. El otro día precisamente veía una entrevista a Patricio Valles. Patricio Valles fue el vocero del Movimiento Democrático Popular en tiempo de la dictadura y en ese momento un destacado militante comunista y todo eso. Hoy en el PPD. Eh, pero él, con respecto al tiempo de la dictadura, él decía, no, si yo entré a otro partido comunista, no entré al Partido Comunista de la lucha armada. Yo, después, con todos los cambios en el campo socialista, lo que yo buscaba era un partido eurocomunista. ¿Eh? Entonces, claro, para un sector importante, no sé si todo el PC o gran parte del PC, estos muchachos de Verde Olivo era una cosa muy extraña. No, no calzaba dentro de la lógica de ellos. Lo de ellos era como bien decía Patricio Vale, era el eurocomunismo. Bueno, yo me saqué las ganas con el Patricio Ale, porque él era militante, arquitecto, militante de la célula clandestina en que militaba mi papá. ¿Ya? Después que matan a mi hermano, llega a darle el pésame a la casa y tiene la mala suerte que se encontró conmigo sin control de impulsos en ese momento. Y le digo, hacía poco había hecho una declaración en contra del Frente, que había salido en algún periódico en ese entonces. Estamos hablando del año 88, ¿Sí? fines del 88. Y entonces le digo yo que con qué cara le viene a dar el pésame a mi papá, que no sea cara dura. Si tú no respetas toda esta historia y sacaste una declaración hace pocos días en contra del Frente Patriótico. Y bueno, mira el final de la historia, po. Sí, PPD, otra cosa. así es, así es. Y en el contexto actual, en la coyuntura actual, ¿cierto? En que los antiguos partidos populares nacidos a mediados del siglo XX, Partido Socialista, Partido Comunista, ya no son ni la sombra en su discurso. Ya el contenido de trabajadores, obreros, no está presente y lo que importa son los negociados de las empresas, que sí, o la productividad, los tratados de libre comercio, ¿ya? El estar, como dicen ellos, entre las grandes ligas, ¿ya? Y con esta transaca que se ha impuesto desde antes de los 90 hasta ahora.
¿Qué importancia tiene, Raúl, qué importancia tiene el rodriguismo y la herencia del frente en este contexto? Bueno, nosotros, como yo soy parte del colectivo de familiares de rodriguistas caídos hace 10 años y ahora estamos con la Fundación Raúl Pelegrín, nuestro objetivo siempre ha sido recuperar la historia y la memoria, pero recuperarla no desde el mártir, ¿sí? No desde la derrota, no desde las horas de tortura, no desde las horas del número de balazos que le metieron a los cabros en Pedro Donoso, ¿no? Sino que es la recuperación de que sí se puede luchar contra este sistema y se debe, es un acto ético y moral, ¿no? De luchar contra este sistema. Y hubo otros jóvenes en otro tiempo, unos muertos, otros presos, otros vivos, ¿sí? Porque la historia, todavía estamos en el rango de la historia, no nos hemos muerto todos, todavía estamos vivos muchos, y que sí se puede y se debe, pero hay líneas que no se deben atravesar, ¿no? Y estos partidos las han atravesado, líneas éticas, en que ya dejaron de ser lo que eran. Mira, para el estallido social, una de las cosas más potentes que bueno, hay dos cosas que para mí fueron muy impactantes en el estallido social. Uno es la palabra dignidad, ¿no? Que tiene mucha relación con el rodriguismo, con la historia del rodriguismo. Pondremos la dignidad de Chile tan alta como la cordillera. Entonces, que esta nueva generación que salió a la calle sin miedo, porque no tenían miedo, era brutal como no tenían miedo, ¿cierto? Nosotros teníamos miedo probablemente por las vivencias y por nuestra historia, pero los cabros no tenían miedo. La recuperación de la dignidad. Para mí eso fue muy importante. Y lo segundo fue que era como Tácito, sin partido. Era como Tácito. Los partidos valen callampa. O sea, aquí no hay banderas de partido. Es el pueblo sin partido. Que claro, si uno lo analiza desde ya una mirada más marxista, no había conducción, ¿no? Bueno, ese es otro análisis que tiene que ver con el estallido social. O sea, imagínate, hubieran los partidos tradicionales hubieran sido revolucionarios en ese momento, hubieran seguido siendo revolucionarios para el estallido social, la fuerza que se podría haber capitalizado y los cambios que se podrían haber hecho. Pero ya no eran partidos revolucionarios. O sea, la Janet Jara siempre estuvo en contra de el trabajo militar del Partido Comunista. Sí. Entonces, Cuando ocurrió el estallido social, yo me acordé de Luis Corbalán, porque Luis Corbalán dijo, cuando le preguntaron por las armas, él dijo que había que guardarla por si las moscas, ¿ya? Entonces, cuando ocurrió el estallido, dije, bueno, aquí están las moscas, ¿dónde están las? Nunca aparecieron nuevamente. y no estaban, Claro, ¿sí? claro. No estaban, no estaba la organización, no estaba la estructura, no estaba la herencia, ¿sí? Entonces yo sí creo que es importante cuando tú me preguntas ya en esta situación actual, bueno, el fascismo avanza, ha ganado espacio por lo mismo, porque se ha retirado, no hay izquierda que le haga contrapeso, ¿sí? Claro. Y yo creo que sí es importante recuperar la capacidad de nuestros héroes, como te dije, muertos, presos o vivos, da lo mismo, porque los héroes están vivos también, ¿no? Y no solamente del frente, no solamente los rodriguistas, sino que del MIR, del Lautaro, socialistas revolucionarios de esa época, ¿no? Por decir algo, el Carlos Godoy. Entonces, hubo mucha gente muy valiente, muy entregada, y entonces yo creo que sí cobra fuerza en este minuto en que, y no hay que perder el norte, que el enemigo está al frente y no está al lado. Mira, los cubanos tienen un dicho fantástico, donde hay un chileno hay dos partidos.
Y es brutal, es un dicho brutal, es cómicamente brutal, ¿no? Es como que busquemos las diferencias. ¿Te tinca? Busquemos las diferencias. No, busquemos lo que nos une, si el enemigo es uno. Entonces, Claro. pero sin perder las líneas éticas, ¿no? Sí. Quisiera, bueno, estamos llegando un poco al final de la entrevista, pero quisiera hacerte mención sobre lo que conversamos al principio, nuevamente un poco al chilote, al baile chilote, porque el otro día, entrevistando al compañero Jorge Donoso, que a raíz de la irrupción de la guerra patriótica nacional, él participó en la toma de La Mora, y en el diálogo con él, yo le pregunto, porque él hablaba de los jefes, del jefe de la unidad que estuvo en La Mora. Entonces, digo, bueno, ¿quién era el jefe? Entonces me dice, bueno, Roberto Nordenflich. ¿Ya? Y empieza a comentar sobre Roberto Nordenflich, qué sé yo, y aspectos de jefatura, qué sé yo, de mando, de cómo él era como jefe. Y me dice, pero también Roberto Nordenflich cantaba muy bien y tocaba muy bien la guitarra. ¿Eh? Y a mí me sorprendió eso porque entre todo lo que él estaba contando, que era la parte político-militar del comandante Nordenfels, apareció este aspecto del canto en la guitarra y también del sentido del humor de él. Y cuando me mencionó eso, me acordé de la foto, realmente la foto. Entonces, claro, cuando te pregunto de la vigencia del frente de la moral, también es en el sentido de lo humano, ¿no es cierto? De no perder esa tibieza, ¿cierto? Esa capacidad de sensibilizarse ante la injusticia, ¿cierto? Y por más dramático que sea el contexto, no perder la humanidad. Que al final de cuentas yo creo que es eso lo que también hace al frente lo que fue, ¿cierto? Esa capacidad de entrega, ese humanismo extremo. Sí, yo pienso que está lleno de miles de pequeñas anécdotas humanos, ¿sí? Por ejemplo, a mí me contó un cubano que cuando llega, mi hermano era el jefe del frente, a una casa de seguridad, que él quedó súper impactado porque a pesar de todas las cosas que él tenía en la cabeza y conversaciones serias y todo, se detuvo a mirar una flor, ¿no? La belleza de la flor y de la naturaleza. Entonces, esa capacidad de ser sensible, de ser humano, no son, no, no son héroes de otro mundo, son personas normales. Mm. Mi hermano era pésimo para cantar, era desafinado, nunca guitarra. Bailaba, sí bailaba, pero no era artista, era mano, ¿cómo se llama? Era torpe con las manos, con hacer cosas y pintar. No era su fuerte, digamos, ¿sí? Pero tenía bueno para el deporte, era bueno para el fútbol, era bueno para el... Se congeló ahí, otra vez. Fue un tremendo desafío. Y siendo súper joven, porque si uno saca la cuenta, a él lo matan el día de su cumpleaños. Y ese día él cumplía 30 años. El 28 de octubre del 88 él cumplía 30 años. 30 años, entonces uno saca la cuenta, ¿cuántos tenía para la... Yo una vez saqué las cuentas de sus edades, ¿no? ¿Qué edad tenía en el Frente Sur? ¿Qué edad tenía? Y ahí me empecé a dar cuenta en las edades.
O Muy sea, joven. el atentado fue en el 86, él todavía no, el 7 de septiembre del 86, él todavía no había cumplido 28 años, tenía 27. Súper Entonces, joven. eran súper jóvenes. El Roberto Nordenfrich, el Recareo Valenzuela, todos eran personas, el Lobo, Ramiro mismo, ¿sí? Eran súper jóvenes. Y con un compromiso, una seriedad y con esta tremenda sensibilidad, ¿no? Bueno, el Ramiro era bueno para el fútbol, que sacó ahora un libro sobre el fútbol. Sí, bastante jóvenes, 27 años, 28 años, para el atentado 28, y para la irrupción del frente 25 años. Sí, 25. 25, po. Uno piensa y eran muy Nada, pequeños, nada, nada. muy jóvenes, digamos, pero con una convicción y una seriedad tremenda en lo que estaban haciendo, un tremendo compromiso, ¿no? Jovencito. Entonces, eso es transmisible, Mm. hay que transmitirlo a las otras generaciones. O sea, por ejemplo, el libro que escribió Carola Trejo sobre el rescate de la arena se llama En el frente nadie queda atrás. Y eso fue porque mi hermano dijo, no, 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 espérate, no podemos dejarlo botado en una clínica, hay que rescatarlo. Entonces, sí es una, y eran súper jóvenes, po, y lo rescataron. Tenía menos de 25, o sea, ha Sí, tenido 22, 23 por ahí, sí, más o menos. Bueno, por sí. eso esa capacidad, esa convicción, esa decisión y esa creatividad, esa audacia, hacía que los servicios de la represión, de los servicios de exterminio, eh, no siempre querían enfrentarse a los combatientes rodriguistas porque sabían que iba a haber enfrentamiento. Lo que comentábamos también con otro compañero que entrevisté del frente, que eso queda reflejado en el mismo atentado, cuando se produce el enfrentamiento ahí entre el frente y los guardias de Pinochet en el melocotón. Los guardias arrancan, se tiran por el barranco. ¿Ya? Mira, después del asalto a los Queñes, me acuerdo una entrevista en la tele salió el fiscal Torres y dice que el asalto era como de un alto nivel, ¿no? Como que el grupo que había actuado era muy profesional. O sea, el enemigo lo veía como tal. Y bueno, la pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿por qué toman detenidos, ¿cierto? A 6 compañeros, 5 compañeros, cinco compañeros, los toman detenidos en Los Queñes y pasan, digamos, a la cárcel pública y todo, y a ellos dos no, po, a ellos dos los matan, ¿sí? Porque sabían. ¿Por qué no siguieron el mismo proceso de los demás? Que los detienen, los llevan y terminan en la cárcel pública, ¿cierto? Y después hubieran tenido penas de extrañamiento, no sé qué, porque les tenían efectivamente susto, claro, la capacidad que tenían. claro. Y esa capacidad era una capacidad integral, política, ideológica, moral, ¿cierto? De proyecto, de proyección, lo que hablan en cuanto a la potencialidad, potencialmente peligroso Exacto. en proyección. Así es. Eh, bueno, da para conversar mucho sobre Raúl, sobre toda esa generación de combatientes internacionalistas, también creado acá
en Chile. Pero lo que a mí me queda claro es que en el actual contexto político, ¿cierto? Donde hay toda este trasvase asqueroso, se hace imperioso el rescate de la memoria, de la experiencia combativa, de la audacia, de la creatividad, de la moral revolucionaria de estas generaciones, ¿eh? que, que se hayan plasmado tanto en el MIR, en el Lautaro, en el Frente, como tú bien dices, en los socialistas revolucionarios también, y anteriormente también en la generación que conformó el MIR, ¿cierto? Miguel, Bautista y todos sus compañeros. Se quedó otra vez congelada la imagen. Sí, ¿Sí? Y bueno, ese rescate de todo ese acervo es un rescate que digamos que es tan necesario para que las presentes generaciones y las futuras generaciones tengan estas experiencias como referente. Y sin duda, potencialmente, ese rescate es sumamente peligroso para los intereses de esta clase dominante y esta clase política que busca que esto siga siendo una taza de leche, ¿cierto? Todo tranquilito mientras ellos pueden negociar y hacer todo su chanchullo. Claro, yo me imagino qué estaría haciendo Raúl en este contexto, ¿no? Eh, Estaría caminando en sentido contrario. bueno, a mí me dijeron una vez seguramente sería diputado. Yo le dije, lo dudo seriamente. No tiene por dónde. Si el fundamento de la GPN era precisamente, se anticipaba a todo lo que vino, ¿cierto? Que era la consolidación de la dictadura bajo apariencia democrática, y una opresión al pueblo en todos los planos, económico, laboral. Entonces, el Parlamento no sería una opción, ¿eh? Exacto. Así es. Es como pensar al Che Guevara en el Parlamento. No, no pega ni junta la cosa, ¿cierto? Compañera, le agradezco mucho su tiempo, eh, eh, su, su respuesta, su información, que la idea precisamente era conocer al Raúl de carne y hueso, ¿ya? Sin desmerecer, obviamente, no se puede separar de lo que fue, pero eh, y lo que sigue siendo, pero la intención era conocer al ser humano, eh, al, al, al ser humano vergonzoso, malo para bailar y con falta de motricidad No, fina. bueno para bailar, pero Bueno, malo para cantar. para cantar, Desafinado. ya, Desafinado. final. Y, y la idea de conocer esa área humana es también aportar o tratar de aportar en el sentido de que un revolucionario no es una persona que no siente, que anda siempre enojado, con la cara así como quien come un limón, eh, sino que es una persona de carne y hueso que vive, que se ríe, que se enoja, que se entristece, que tiene dudas, que se construye a diario y que ve el mundo de forma distinta, ¿eh? Y lo siente en forma diferente. Así que muchas gracias por eh, permitir meternos en esa área. Muchas gracias a ti por el trabajo, ¿cierto? El trabajo que vienen haciendo hace un tiempo desde que los conocimos. Yo creo que desde que Ramiro cayó enfermo nos conocimos, ¿sí? Sí, Y hemos logrado lo que te decía yo en las primeras conversaciones que tuvimos, que algo que es súper importante, cómo articular desde distintas, venimos de distintas tal vez historias, ¿no?
pero tenemos algo súper en común. Entonces te agradezco también las posibilidades de todas estas entrevistas en este octubre Rodríguez. Así pues. Van a haber muchos otros octubre rodriguistas, espero, y la página de la América Rebelde y de la Rebelión se Justifica siempre van a estar abiertas para el pueblo rodriguista, para el Frente Patriótico de esos años, ¿cierto? Y también para todo el mundo revolucionario. La página de la América Rebelde siempre va a estar cerrada, ¿cierto? Para los progresistas. Aquí no entran. No, Me bueno, parece. ¿ya? Sí. No. Ellos también en el Parlamento. Así que un abrazo muy grande. Gracias Muchas a ti. gracias. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Hablamos.